Muy buenos días, mis hermanos. ¿Podéis tomar asiento? A lo largo de todas las Escrituras podemos ver a Jesús teniendo diferentes encuentros con diferentes personas, diferentes personajes de una variedad increíble. Y uno de los encuentros que más podemos conocer, más famosos, más peculiares, es el que tiene Jesús con el joven rico. Jesús y el joven rico. Y este joven, me imagino que todos conoceréis la historia, tiene una inquietud en su corazón que es: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús, a lo largo de esa charla, tiene diferentes intervenciones, ¿verdad? Y Jesús termina la conversación de la siguiente manera. Le dice al joven rico: si quieres ser perfecto... A ver, con que le dé aquí yo creo que sale. Ay, listo, gracias. Le dice Jesús al joven rico: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dáselo a los pobres. Dice, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sé mi discípulo, ven, sígueme. Dice, pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús desenmascara en medio de esta conversación el pecado que tiene este joven rico y el obstáculo principal que tiene para seguir a Jesús. Pero ¿sabéis qué? Que Jesús no solo le está diciendo, mira, tienes que dejar tus posesiones, sino que lo que le está queriendo hacer ver es que las posesiones del joven rico son su Dios. Que el Dios del joven rico no era Jesús ni era Dios, sino que eran las riquezas, sus posesiones. Jesús va directo al corazón y le dice, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es tu Dios? Tu seguridad económica. Ese es tu Dios. Y ¿sabes qué? Que el corazón de este joven rico queda totalmente al descubierto. Y tristemente, ¿sabéis qué? Que este joven prefiere al ídolo antes que al Dios verdadero. Y dice la Escritura que se va triste, que se va afligido. Y Jesús aprovecha cuando este joven rico se va, dice la Escritura que Jesús aprovecha para hacer una enseñanza que me imagino que todo el mundo la conocéis como el camello, ¿verdad? Y ese agujero en esa aguja, ¿verdad? Y dice que le es muy difícil a los ricos poder entrar en el reino de los cielos. Los discípulos que están escuchando esta enseñanza, dice la Escritura que se quedan sorprendidos. Se quedan atónitos. ¿Por qué están tan sorprendidos y tan preocupados los discípulos? ¿No te resulta raro? ¿No te resulta asombroso? Es fácil, ¿no? Si dice Jesús que es difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos, ¿la solución no es evitar la riqueza entonces? ¿La solución no sería limitarte a vivir en una clase media baja para así poder entrar en el reino de los cielos? La razón principal por la que los discípulos se quedan sorprendidos es porque los judíos en el siglo I no tenían esa mentalidad. Un judío del siglo I lo que pensaba era que si el Señor te bendecía con bienes materiales, es que el Señor te estaba sonriendo. El Señor te estaba bendiciendo. La riqueza que tú poseías era que el Señor te estaba tendiendo la mano y te estaba bendiciendo. Y por el contrario, si tú tenías una enfermedad, como a Job, como a cualquier paralítico del siglo I, tú sabes lo que pensaba la sociedad, es decir, Dios te está castigando, Dios te está juzgando, tú has hecho algo malo y Dios te está castigando. Entonces imagínate meterte ahora en el concepto del siglo I de los judíos y tú piensas que si eres rico es porque el Señor te está bendiciendo, porque el Señor te está sonriendo. Y tú sabes ahora lo que dice el Señor, que a esos ricos que tú piensas que el Señor le está sonriendo, que el Señor le está bendiciendo, le es difícil entrar en el reino de los cielos. Entonces el discípulo dice, si para los ricos es difícil entrar en el reino de los cielos y el Señor los está bendiciendo tan claramente, ¿qué voy a hacer yo? Que estoy tieso, que el Señor no me bendice materialmente,
que el Señor no me bendice económicamente. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué es de mí entonces? Por eso los discípulos se quedan tan sorprendidos. Por eso los discípulos están preocupados y dicen, sí, esta gente que son la élite, que el Señor los está bendiciendo y le es difícil, ¿cuánto más será para mí? Y el Señor dice que mirando a los ojos de los discípulos, les dice, mira, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Lo que Jesús quiere decir aquí es que el hombre no se puede salvar por sí mismo. Por un lado nos da un mensaje pesimista, y el mensaje pesimista es que tú no puedes hacer nada para salvarte, que tú no puedes hacer nada para heredar la vida eterna. Pero ¿sabes qué? Tengo una buena noticia para ti. Jesús tiene una buena noticia para ti. Y es que para Dios no es imposible. Para ti sí, pero para Dios no. Y Jesús trae un mensaje de ánimo a los discípulos, diciéndole, mirad, que tú no puedes, que aunque seas rico o pobre, que tú no puedes. Pero que Dios sí puede. Que Dios sí puede. Entonces Pedro, el famoso Pedro, el que siempre toma la iniciativa, el que siempre toma el primer impulso para hablar, dice lo siguiente. Dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Le reclamó Pedro, dice, ¿y qué ganamos con eso? ¿Y qué ganamos con eso? Justo a continuación, Jesús le empieza a decir que todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirán, dice, 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Tú sabes lo que le pasaba a Pedro? Que Pedro, cuando se iba al joven rico, él se vio a sí mismo totalmente opuesto a él. Él dijo, mira, ese joven no ha sido capaz de dejar las riquezas por Jesús. Y él se mira a sí mismo, el Pedro impulsivo, el Pedro del que siempre habla, y dice, ¿Yo lo he dejado todo. Yo le he dejado todo por seguirte, Jesús. Y le dice a Jesús, por si a lo mejor Jesús no se había dado cuenta, mírame, Jesús, ¿no me estás viendo? Dice, lo he dejado todo por seguirte. Lo he dejado todo. El joven rico se negaba a dejar las riquezas para seguir a Jesús. Pero es que Pedro lo había dejado todo. Casa, mujer, familia, trabajo, por seguir a Jesús. Sin embargo, aunque el joven rico y Pedro tuvieron respuestas totalmente opuestas a la invitación de Jesús, ¿sabéis qué? Que tanto el joven rico como Pedro en este momento veían el seguir a Jesús de la misma manera. El joven rico quería su dinero y ¿sabéis qué hizo? No seguir a Jesús. Pero Pedro siguió a Jesús, ¿sabéis qué? Para ver qué ganaba con eso. ¿Veis? Los dos actúan de una manera totalmente diferente, pero al final los dos quieren lo mismo. ¿Sabéis qué? Beneficio para él. El joven rico se negó y se quedó con la riqueza y Pedro dijo, yo te sigo, Jesús, pero ¿qué gano con esto? ¿Qué gano con esto? Así que Jesús, luego de hablar de las recompensas que todo aquel que deja a su padre, a su madre, recibirá 100 veces más, Jesús termina con una frase que deja totalmente rayado a los discípulos. Muchos que ahora son los primeros serán los últimos. Y los que ahora son los últimos, ¿qué dice? Serán los primeros. ¿Qué significa esta frase? Los discípulos hacían esta misma pregunta. ¿Qué es lo que Jesús nos está queriendo decir con esta frase? ¿Y sabéis qué? Que Jesús, para explicar esta frase, recurre a un recurso que utiliza muy a menudo. ¿Sabéis qué? Contar una parábola. Jesús, para afirmar lo que significa esta frase, recurre a una parábola. Y aquí es donde nos vamos a detener en esta mañana, en el significado de esta palabra. Así que con la ayuda del Señor, acompáñame a Mateo 20. Mateo 20. Y el título de esta predicación la he titulado La gracia incómoda. La gracia incómoda. Mateo 20,
Y aunque es del 1 al 16, vamos a partir la predicación y la siguiente vez que me toque predicar en 2 semanas o 3, tendremos la oportunidad de ver la segunda parte de la parábola. Hoy nos vamos a detener solo en la primera parte, o sea que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor, Mateo 20, del 1 al 11. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de una finca que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en pagarles el salario correspondiente a un día de trabajo, los envió a la viña. Salió de nuevo hacia las 9 de la mañana y vio a otros jornaleros que estaban en la plaza desocupados. Y le dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y volvió a salir hacia el mediodía y otra vez a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y al salir por cuarta vez, ya cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y le preguntó, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Vino la noche y el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y dice, y los que habían ido a trabajar cerca de las 5 de la tarde, recibieron cada uno el pago del salario de un día, es decir, un denario. Y dice, y cuando llegaron los contratados en primer lugar, pensaron que habían de recibir más dinero. Pero a cada uno de ellos se le entregó también el salario de un día de trabajo. Dice, y al recibirlo murmuraban contra el dueño de la finca. ¿Por qué sabemos que esta parábola tiene relación con esta frase? Pues porque Jesús aquí hace una especie como de sándwich. Si te das cuenta, el capítulo 19 termina con esa frase, muchos que ahora son los primeros serán los últimos, pero si te das cuenta, el versículo 16 vuelve a repetirlo justo después de haber narrado la parábola. Dice el versículo 16, así los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Es decir, lo que dice la parábola refleja el significado de esta frase. Esta frase es ultra conocida, ¿verdad? Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Se escucha en multitud de ocasiones. Cuando un chiquillo queda último en una competición y es cristiano, el padre le alienta y le dice, tú no te preocupes, hijo, los últimos serán los primeros. Cuando tú llegas tarde a una reunión, a lo mejor incluso se puede utilizar la frase, tú no te preocupes, se ha llegado tarde a la reunión, los últimos serán los primeros. Cuando salía último de la iglesia, ¿a mí qué me decían? Los últimos serán los primeros. Es una frase ultra repetida, ultra conocida. Seguramente, incluso hasta cuando la utilizamos, sabemos que el original en su contexto no quiere significar eso. Lo hacemos así en modo también medio broma, medio en serio, ¿verdad? Pero realmente el significado que nosotros le queremos dar a esa frase en esos contextos no tiene nada que ver con lo que Jesús está queriendo transmitir aquí. Pero entonces, claro, si Ezequiel, si tú me estás diciendo que para mi niño chiquitito decirle que los últimos serán los primeros y ha quedado el último, no es el contexto, no es lo que quiere decirme Jesús en esta parábola, ¿qué es lo que me quiere decir? Pues con la ayuda del Señor iremos sacando los principios de esta parábola para permitir que el Señor nos hable acerca de este tema. Y el primer punto de esta predicación, y solo vamos a tener 2 puntos en esta predicación, es la salvación es del Señor. Eso es lo primero que podemos comprobar en esta parábola, es que la salvación es del Señor. Jesús empieza diciendo que el reino de los cielos es comparado a un hombre, y ese hombre es un padre de familia, es el dueño de una viña. Y dice que este hombre salió temprano ¿a dónde? A la plaza. ¿A buscar qué? A buscar obreros para su viña. Esto era muy común en aquel entonces porque los dueños de viña normalmente tenían a criados muy contados.
tenían lo justo. Entonces, en una época de mucho trabajo, en una época donde la viña a lo mejor requería más cuidado o era el tiempo de la cosecha, los dueños de las viñas normalmente iban a la plaza de los pueblos a buscar trabajadores para su viña. Y los trabajadores que no tenían trabajo, que iban un día aquí, otro día aquí, ¿sabe a dónde iban? A la plaza, porque era el sitio donde los dueños iban a contratar a los trabajadores que estaban parados. Estos obreros no tienen formación. Un día están en una viña y otro día pueden estar haciendo una casa. Por lo tanto, al no tener una preparación clara, al no tener una formación adecuada, eran muy mal pagados estos obreros. Estos obreros en la escala social estaban un poquito por encima de los mendigos, es decir, estaban muy mal pagados. Esta gente no tenían seguridad social, no tenían garantía social, no tenían el paro. Por lo tanto, un día que no trabajaban era un día que no había sustento en su casa para comer. Esta gente no es como nosotros, que a lo mejor tienen un colchoncito en el banco. Esta gente nos dicen, bueno, si no trabajo mañana tengo un colchoncito, tengo para dónde tirar, tengo el banco de alimentos. En esta época, si no trabajabas, seguramente en tu casa no había comida ese día. Por lo tanto, estas personas dicen que se reunían en la plaza con la esperanza de que algún dueño de alguna finca de alrededor pudiera ir en busca de trabajadores y los pudiera contratar. Y dice la Escritura que encontraron al primer grupo, ¿verdad? Encuentran al primer grupo. En la Escritura, en la Reina Valera del 60 aparece la primera hora. La primera hora para los judíos era las 6 de la mañana. Por lo tanto, a las 6 de la mañana sale el dueño de la finca en busca de trabajadores. Y dice la Escritura que empieza a negociar, empieza a tratar con este primer grupo y dice que llegan al acuerdo de un denario. Mira, un denario era lo que normalmente ganaba un trabajador judío cualificado. Un denario era lo que ganaba un soldado romano allí en Israel. Es decir, era un buen salario, era un buen sueldo. Seguramente estos obreros aceptaron de buena gana. ¿Por qué? Porque es un buen trato. Este hombre es generoso. Hemos triunfado. Y dice la Escritura que cuando estaba cerca de la hora tercera, si hemos dicho que eran las 6 la primera hora, estamos hablando de las 9 de la mañana, el propietario dice que volvió a ir al pueblo, a la plaza del pueblo, y llamó a otros que estaban desocupados. Dice la Escritura también que hacia el mediodía y las 3 de la tarde, el dueño de la casa vuelve otra vez a ir a la plaza en busca de más trabajadores. Mira, ya al mediodía o a las 3 de la tarde, si tú ya eres un desocupado que está en la plaza, tú ya empiezas a preocuparte, ¿eh? Ya no es la hora normal para que un dueño de la finca venga a buscar trabajadores. Tú ya estás diciendo, a ver cómo le digo a mi mujer que hoy no tengo que llevarle de comer. A ver cómo le digo a mis hijos que hoy vamos a tener que comer el pan duro de ayer. Es decir, estos obreros ya habían perdido toda la esperanza de ser contratados y poder llevar un sueldo a casa. Imaginaros la sorpresa que se llevarían cuando a lo lejos vieron al dueño de la viña y el dueño de la viña se acerca y le dice, ¿queréis trabajar? ¿Queréis trabajar? ¡Claro! ¡Claro! Y se van para la viña a trabajar. Pero es que no solo se queda aquí el dueño de la viña. Es que el dueño de la viña dice que sale también a la hora que undécima. La hora undécima son las 5 de la tarde. ¿Y tú sabes cuándo se termina la jornada laboral de un judío en el siglo I? A las 6 de la tarde. Solo faltaba una hora de trabajo. Solo faltaba una hora de trabajo. Tú imagínate, si ya los del mediodía, los de las 3 de la tarde ya no tenían esperanza, tú imagínate ya que tú ves el reloj y tú dices, las 5, a las 6 terminamos, a las 6 se cierran todos los chiringuitos. ¿Para casa? Vámonos ya para casa. Vámonos ya para casa.
Pero de una manera sorprendente aparece otra vez el dueño de la viña y se acercan a los que están allí sin hacer nada desde las 5 de la tarde y les dice: ¿por qué estáis ahí parados? ¿Qué hacéis ahí parados? Y dice la Escritura que ellos le dicen: nadie nos ha contratado. Llevamos desocupados todo el día porque nadie nos ha contratado. Ya no había esperanza de trabajar en aquella jornada. Pero el dueño de la viña, sorprendentemente, los contrató, como había hecho con los anteriores. Antes de seguir con el pasaje y algunas aplicaciones, es importante tener en cuenta que la figura principal, que el dueño de la viña en esta parábola, es la figura representativa de Dios. De Dios, quien tiene un trabajo en esa viña, quien tiene ese trabajo de el reino de Dios, poder instaurarlo aquí en la tierra. ¿Y qué utiliza, mi hermano, para instaurar el reino de Dios aquí en la tierra? A obreros. Dios ha decidido en su gracia, en su soberanía, utilizar a obreros como tú y como yo para acercar el reino de Dios aquí a la tierra. Estos hombres que están en la plaza del mercado, estos desocupados que están allí, están trabajando, están desocupados, pero están trabajando para el pecado. Están viviendo sus vidas, están viviendo la vida a su manera, pero no hacen nada de beneficio. El mundo de los hombres se compara en la parábola con esa plaza del mercado a donde llega el llamado de Dios por el Evangelio. La viña de Dios, la viña de este hombre, ¿es qué? Es la iglesia que se está edificando. Es la iglesia, la viña es la iglesia. Dios la planta, la cuida y cada creyente es injertado en esa viña y empieza a trabajar para la extensión de la viña y del reino de Dios. Los obreros son los creyentes. Y ese denario es la vida eterna, es la salvación a la que todos los creyentes en algún día recibiremos de una manera completa. Ahora tenemos una salvación completa, disfrutamos de la salvación, somos salvos. Pero ese denario significa esa completa salvación que alcanzaremos cuando algún día ya estaremos con Él cara a cara. Y lo primero que podemos apreciar en esta parábola, mi hermano, es que, como he dicho anteriormente en el título de la predicación, la salvación es del Señor. La iniciativa, el primer paso en nuestra salvación, no la damos nosotros. Es Dios quien da el primer paso. Es Dios quien viene a buscar a la humanidad perdida. Es el dueño de la viña el que decide ir a buscar a la plaza del mercado a esos hombres que están desocupados y que están perdidos. Nosotros estábamos en nuestras plazas particulares, sin esperanza, sin propósito, viviendo nuestras vidas que a nuestra manera. Estábamos totalmente alejados de Dios. Es más, es que no queríamos saber nada de Dios. Pero qué bueno es Dios que viendo nuestra condición, que viendo la condición del ser humano, decidió hacerse como uno de nosotros. En la persona de Jesús, Dios hecho hombre. ¿Y qué hizo Jesús hecho hombre? Venir a la plaza a buscar a la humanidad que se había perdido. Mi hermano, estábamos perdidos, sin propósito, pero qué bueno que el dueño de la viña vino a buscarnos y a rescatarnos. Mi hermano, ¿y por qué vino a rescatarnos? ¿Por nuestras habilidades? ¿Porque éramos muy buenos? ¿Porque el Señor necesitaba de un obrero como tú y como yo, cualificado para la extensión de su reino? ¿Porque éramos los mejores? Nada de eso, mi hermano. Fuimos rescatados por su gracia y por su misericordia. Por su gracia, porque es un favor inmerecido. Nosotros no merecíamos que el dueño de la viña viniera a buscarnos. Y su misericordia, porque Él se compadece de la miseria de la humanidad que está perdida en esas plazas. Por eso somos salvos, por su gracia y su misericordia. Su corazón, el corazón de Dios, entendedme, se conmovió y fue movido a nuestro favor cuando nos vio perdidos en esa plaza donde tú y yo estábamos.
antes de conocer al Señor. Damos gracias porque tenemos a un Dios compasivo. Un Dios compasivo con aquellos que nos encontrábamos en las plazas desesperados, sin esperanza, sin propósito. Él se extiende a los necesitados que saben que están en necesidad. De verdad, mira, tú te imaginas a este último grupo de las 5 de la tarde, a falta de 1 hora para terminar la jornada de trabajo. ¿Tú te imaginas estar ahí? Ya habían perdido cualquier esperanza de ser contratados por alguien. Nadie en su sano juicio contrataría a alguien para 1 hora. Bueno, para 1 hora, para menos. Dice que fue a buscarlo a las 5 de la tarde. Entre que busca, va a la viña, te pone el mono de trabajo, le explica lo que tienes que hacer. ¿Cuánto trabajarían esta gente? ¿Media hora, 15 minutos? No le daría tiempo ni a sudar a esta gente. No le daría tiempo. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué llamó el dueño de la viña a estos trabajadores? ¿Un jefe normal haría eso? ¿Un jefe normal a 1 hora de terminar la jornada de trabajo llamaría a unos trabajadores para que trabajasen eso 20 minutos, media horita? Ni loco. Ni loco. ¿Acaso el dueño de la viña necesitaría a este grupo de hombres para que trabajaran durante 20 minutos y así sacar la jornada laboral? El dueño de la viña no llama a los trabajadores porque el dueño de la viña los necesite. ¿Tú sabes por qué el dueño de la viña llama a los trabajadores? Porque los trabajadores son los que necesitan al dueño de la viña. ¡Wow! Mi hermano, el dueño de la viña no llama a los trabajadores porque el dueño de la viña los necesite para su trabajo, sino que el dueño de la viña es tan bueno, es tan misericordioso, es tan compasivo, que decide ir a buscar a ese grupo de trabajadores porque él sabe que esos trabajadores lo que necesitan es al dueño de la viña. Todos tenemos claro este modo de actuar del dueño de la viña con los últimos trabajadores. Todos llegamos a la conclusión de que el dueño de la viña no necesitaba a este grupo último de trabajadores, no lo necesitaba, lo hizo porque este grupo necesitaba al dueño de la viña. Pero ahora, teniendo en cuenta de que el dueño de la viña es Dios, ¿crees que Dios no necesitaba al último grupo, pero sí necesitaba al primero? ¿Crees que Dios no necesitaba al último o al penúltimo, pero sí a los 2 primeros y a los del mediodía? El dueño de la viña no necesita a los trabajadores de ningún grupo. Dios no necesita a nadie. Dios es el único ser del universo autosuficiente. No necesita ni nada ni de nadie para existir. Pero que Dios no necesita a nadie no significa que no nos desee. Dios no me necesita para nada para mí. Pero ¿sabes qué? Que Dios me desea a mí para todo. Dios no te llama porque necesite algo de ti. Dios te llama porque te desea y te ama. La gente normalmente te llama porque necesita algo de ti. Porque necesita que le hagas un favor. Porque necesita a lo mejor contar con alguna de tus cualidades o con alguno de tus recursos. Pero Dios no te llama a la viña por eso. Dios te llama a la viña por quien tú eres, porque te ama, porque te desea con locura. Dios no te llama porque necesita algo de ti. Dios te llama porque te desea. Y mira, hermano, Dios no te llama por tu potencial. Dios no te llama por tus habilidades, por tu estudio, por lo útil que eres o que puedes llegar a ser, por tus recursos económicos, por tu condición física. Dios te llama porque te desea con locura, por quien tú eres. Y nos ama tanto, nos desea tanto, que dice la Escritura que entregó a lo más valioso que tenía, que entregó a su único hijo. ¿Para qué? Para que todos los que divagábamos en las plazas, para que todos los que estábamos perdidos en las plazas, pudiéramos estar
en su viña. Recuerda, mi hermano, Dios no nos necesita. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Y es por eso que nos busca y nos llama. No es por nuestros méritos, no es por nuestras fuerzas, es por su gracia y por su misericordia. Gloria al Santo. Vamos a seguir avanzando en nuestra historia y para ello vamos a pasar al segundo y último punto de esta predicación que la he titulado El gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Cuando llega la hora final del día, las 6 de la tarde, cuando el sol allí en Israel se empieza a agachar y ya la noche empieza a aparecer, termina la jornada laboral. Entonces el dueño encomienda al administrador la tarea de pagar el salario a los jornaleros. Claro, nosotros ahora tenemos que esperar hasta final de mes para recibir el salario. En aquella época, como he dicho, esta gente, estos trabajadores van al día. Entonces, en la propia Escritura tenían la ley de que los dueños de viña tenían que pagarle al final del día el jornal a sus trabajadores. No podían esperar una semana, no podían decir al día siguiente te pago, sino que estaban obligados por la ley de Dios a tener que pagar el salario a sus trabajadores en ese mismo día al terminar la jornada. Porque ese denario, esa monedita, era lo único a lo mejor que esa persona tenía para sustentar a su familia. Es por eso, por lo que he dicho, que estos trabajadores, si no trabajan ese día, no comen. Por eso era tan importante que se pudiera regular hasta en las propias escrituras de que estos dueños pudieran pagarle a estos trabajadores en el mismo día. En el mismo día. Pero claro, había algo raro en esta instrucción. El dueño le dice al mayordomo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pagar a la inversa. Porque normalmente en el contexto judío se pagaba primero a los que habían llegado primero y se pagaba a los últimos a los que habían llegado últimos. Pero el dueño le dice al mayordomo, lo vamos a hacer a la inversa. Le vamos a pagar primero a los que han llegado últimos, a los que han llegado a las 5 de la tarde, que nada más han trabajado 20 minutos. Y luego les vamos a pagar ya lo último a los que han estado trabajando 12 horas. Lo habitual, como he dicho, es que primero se paga a los que han llegado primero y se termine pagando a los que han llegado últimos. Pero es que esta es la intención que tiene Jesús en esta parábola, para explicar la frase de los últimos serán ¿qué? Serán los primeros. Y dice que cada uno de los que fueron contratados al final del día, las 5 de la tarde, recibieron ¿qué? Un denario, dice la Escritura. Jesús nos narra cuánto le daría a los que llegaron en intermedio, los que llegaron al mediodía, los que llegaron a las 3 de la tarde, los que llegaron a las 9, pero seguramente también les daría un denario. Hasta este momento no hay ningún problema. Los que han llegado últimos reciben un denario, pero claro, ahora tú imagínate que tú estás al final de la cola, que tú eres de los que ha llegado el primero, de los primeros a trabajar. Tú ves que está empezando a dar un denario y tú dices, no es generoso este hombre. Fíjate tú, que ha cogido la zoleta 20 minutos y le ha pagado el salario de un día. Y tú ya empiezas a sacar tu calculadora. Tú dices, vamos a ver, si a este le ha dado un denario y ha echado una horita, ni eso, dice, a mí, ¿cuánto me va a tener que dar? Empieza a sacar la calculadora y dice, 12 denarios mínimo me tiene que dar. 12 denarios mínimo. Tú ya, claro, tú como estás en la fila, eufórico, mi hermano, tú has triunfado. ¿Tú te imaginas que por un día de trabajo te paguen 12, te paguen medio mes? Tú has triunfado. Tú estás eufórico en la cola. Y tú comienzas a hablar con tu compañero y decís, hemos triunfado, te dije que este era bueno, te dije que este era bueno. Tú ya empiezas a estar nervioso, porque ya la cola va avanzando y tú ya estás nervioso, deseando que llegue el momento en el que recibas el pago, el extraordinario pago que tú te mereces. Porque tú has estado trabajando 12 horas. Pero sus esperanzas, mi hermano, se desvanecieron pronto
Cuando también ellos llegaron a donde estaba el mayordomo, y el mayordomo, en vez de sacar 12 denarios, saca uno y le dice: toma, ten, lo tuyo. Dice la Escritura que comienzan a murmurar. Yo conozco aquí a gente que no murmura, que se lanza al cuello por esa persona. Que se lanza al cuello por la persona, a por el mayordomo. Pero esta gente era más comedido y simplemente dice que murmuraban. Dice la Escritura en el original, el verbo murmurar que utiliza Mateo es gruñir. Es decir, estarían verdaderamente muy enfadados por el trato que habían recibido. Estarían diciendo que esto no es justo. Vamos a ver, ¿tú estás viendo lo que estás haciendo? Esta gente han trabajado 1 hora, bueno, menos, 20 minutos. Y tú les das un denario. Y escúchame, han estado trabajando a las fresquitas, porque a las 5:20, 5:30 de la tarde no hace la calor de las 12 o las 3 de la tarde, a pleno sol allí. ¿Y tú ahora a mí me das un denario? Yo no sé si tú te has parado a pensar en por qué el administrador recibió la orden de pagar los salarios comenzando los últimos y terminando ¿por quién? Por los primeros. ¿Tú no crees que si el dueño hubiera sido un poco más inteligente, no hubiera dicho: vamos a ver, si yo les quiero dar un denario a todo el mundo, voy a empezar por los primeros, que se vayan, y ya después a los últimos le doy el denario y le digo: toma, ten, lo tuyo. Y como hacen las abuelas cuando nos dan dinerito o algo a los nietos, tú no digas nada, o le da un caramelo, tú no digas nada a tu padre, niño. Es decir, el dueño podría haber utilizado cualquier estratagema, cualquier estrategia para evitar el conflicto que ahí se había creado. Ese conflicto por el dueño pudo ser totalmente evitable. Pero ¿sabéis qué? Que el dueño buscó el conflicto. Esa era la razón por la que Jesús puso esta parábola. Para que los trabajadores que llegaron los primeros pudieran presenciar el trato que les dio a los que llegaron ¿qué? A los que llegaron últimos. Me encantaría por un momento que pudieras imaginarte la escena. El dueño de la viña elige la forma en la que se va a pagar, ¿vale? Tú ponte que tú estás en la fila y que el mayordomo está ya con los que han llegado, con los que han trabajado 20 minutos y le dice: tómate lo tuyo, el denario. Y tú has trabajado 20 minutos y tú sabes que el salario que te está dando es de todo un día, Si habría algún jornalero un poco honrado, le diría: te has confundido, Tú te has confundido. Yo creo que tú te has equivocado. Yo no he llegado a las 6 de la mañana, que yo he llegado ahora hace 20 minutitos. Es que a lo mejor te has equivocado con el de las 9, el de las 6 de la mañana, que se parece mucho a mí, y a lo mejor tú te has equivocado. O a lo mejor tú has querido sacar una moneda, pero has sacado un denario y te has equivocado. Es decir, esto no es lo que me corresponde a mí. Esto no es lo que me corresponde a mí. Este denario no es lo que me corresponde. Pero ahora tú imagínate que el mayordomo, con una sonrisa en sus labios, le dice: no, que no me estoy equivocando ni de moneda ni de persona, que esto es lo que el dueño de la viña te quiere dar. Esto es lo que el dueño de la viña te quiere dar a ti. Claro, tú has trabajado 20 minutos. De verdad, tú has trabajado 20 minutos y te está dando el salario de un día entero. Pero es que tú hace 1 hora, ¿tú dónde estabas? ¿Dónde estaba esa persona? Estaba en la plaza totalmente desesperado, sin esperanza, amargado. ¿Por qué? Porque nadie lo había contratado en todo el día. Y ahora de repente, 1 hora más tarde, se ve, no con el salario de 20 minutos, 1 hora, se ve con el salario de todo el día. Como si hubiera trabajado desde las 6 de la mañana. ¿Cómo estaría este hombre, mi hermano? La parábola no lo dice. A lo mejor es que tú dices, el que es que los flipes se imaginan mucho. Pero tú, ¿cómo estarías? Saltando, loco de contento, gritando, estarías celebrándolo con tus compañeros de las 5 de la tarde, diciendo que hemos triunfado. Si tú ves al dueño de la viña, tú te lo comes a besos. Gracias, gracias, vamos. Claro.
¡Claro! Y anteriormente, ¿qué dijimos, mi hermano? Que el denario que representaba la salvación. La salvación. Y es que, mi hermano, la salvación del Señor tiene que producir gozo y alegría en los corazones de los creyentes. Esos trabajadores de las viñas, es que hace unas horas que estaban tirados en la plaza. Bueno, qué bueno. Es que estaban tirados en la plaza diciendo, es que vamos a ver que le digo a mi mujer que no tengo pan para comer. Y una hora más tarde se ven con un denario. Y es curioso, mi hermano, porque seguramente según iban pasando los diferentes grupos de trabajadores, ¿sabéis qué? Que aumentaban las horas de trabajo. Pero ¿sabéis qué? Que seguramente la felicidad y el gozo por el salario recibido disminuirían. Los que llegaron los últimos, cuando recibieron el sueldo, se llenaron de felicidad, se llenaron de gozo por el salario recibido. Pero cuando llegaron el siguiente, ¿tendrían felicidad? Claro, pero un poquito menos. Y el siguiente un poquito menos. Y ya los de las 12 del mediodía a las 9 de la mañana ya dirían, vale, pero me esperaba un poquito más. Y ya los últimos, ¿qué dice, mi hermano? Ya los últimos es que ya no estaban ni un poco contentos, que ya empezaron, ¿qué? A murmurar. Estaban totalmente enfadados, descontentos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te sientes merecedor de lo que te dan, tu alegría disminuye. Tu gozo disminuye. Estos trabajadores, ¿sabéis qué? Que se creían merecedores del sueldo que estaban recibiendo. Y como ellos se creían merecedores de lo que estaban recibiendo, no les dio alegría, no les dio gozo. Incluso al ver que otros habían trabajado menos y que merecían menos, se enfadó con el dueño de la viña. Porque con otros había sido muy condescendiente, muy bueno, y según su perspectiva con ellos los había tratado fatal. Muchas veces tenemos que reconocer, mi hermano, que a nosotros también nos pasa lo mismo. Cuanto más tiempo pasamos trabajando y sirviendo al dueño de la viña, vamos perdiendo el asombro y la felicidad por la salvación. Es que parece que como venimos aquí los domingos y siempre hablamos de la gracia, la misericordia, la salvación, parece como que ya lo vamos trivializando, como que ya lo vamos interiorizando, como que ya lo vamos normalizando y cada vez nos vamos sintiendo ¿qué? Menos inmerecedores del regalo de la salvación. Pasamos tanto tiempo escuchando predicaciones, que si la salvación tal, que si la salvación cual, que si la salvación es por gracia, que perdemos el asombro, que perdemos el gozo de la salvación por nuestras vidas. Y a lo mejor has pasado tanto tiempo en la casa del Señor, has pasado tanto tiempo en la viña del Señor, que ya es que hablar de la salvación ya es que no te produce ni asombro, ni gozo, ni felicidad, y tú estás en tu vida diaria y tú ya es que la salvación ni la echas en cuenta. Porque ya incluso como llevas tantos años ya trabajando para el Señor, tantos años en la iglesia, que llega un punto en el que hablan de la salvación y dicen, es que yo ya no soy ni tan malo. Es que yo ya hasta lo que me están dando casi que me lo merezco. Y sabes qué, mi hermano, que para eso solo hay un antídoto. Para eso solo hay un antídoto. Y el antídoto es que en esta mañana podamos recordar quién eras tú y quién era yo cuando estábamos tirados en la plaza. Que tú en esta mañana te puedas ver y puedas recordar cómo tú estabas y yo estaba antes de conocer al Señor. De cómo estabas tú tirado en esa plaza. Y ya no solo hablo de la gente que estaba en la droga. Yo hablo de la gente a lo mejor que no cayó en la droga, pero que no tenía propósito en la vida.
que estaba intentando llenar el vacío de su corazón con tantas tiendas que hay en la plaza, con tantas cosas que hay en la plaza, y tú te dabas cuenta que no había nada que te llenase. Que tú ibas por la plaza sin rumbo, sin dirección, sin que nada te hiciera ilusión, sin asombro. Y tú estabas ya tirado en la plaza, y pasaba un día, y pasaba otro, y pasaba otro. ¿Tú te acuerdas, mi hermano, lo perdido que estábamos? ¿Tú te acuerdas en la situación en la que nos encontrábamos? Hasta que Dios vino a nuestro encuentro a buscarnos en la plaza. Aleluya. Mi hermano, y recordar ese encuentro, recordar ese momento o ese proceso en el que el Señor vino a buscarnos a esa plaza donde estábamos tirados, cuando no nos merecíamos absolutamente nada, y el Señor nos recoge y nos lleva a la viña con Él. ¿Tú sabes qué, mi hermano? Que eso tiene que producir gozo y alegría en nuestro corazón. Nuestro corazón no puede estar indiferente ante esto. Necesitamos recordar quiénes éramos sin Cristo. Y mientras que suben los hermanos de la alabanza, necesitamos recordar lo perdido que estábamos en la plaza cuando el Señor nos rescató. Y en ese momento, la salvación, ¿cómo era, mi hermano? Un gozo para ti. Fue una alegría, fue un estruendo de felicidad. Tú estabas tirado en la plaza y de repente el dueño de la viña viene a buscarte. Tú te llenas de gozo. Tú te llenas de felicidad. ¿Por qué? Porque tú no te sentías merecedor de ella. Necesitamos volver a recordar esos momentos. Necesitamos vernos como esos creyentes en ese proceso de santificación, claro que sí, que seguimos luchando con el pecado, pero que nunca, mi hermano, nunca seremos merecedores de la salvación. Nunca seremos merecedores de ese denario que representa la salvación. Aunque lleves 20 años en la iglesia, aunque lleves 30 años sirviendo al Señor, que ¿sabes qué? Que no eres merecedor del denario, que no eres merecedor de la salvación, que es por gracia, que es por su misericordia. Y cuando recordamos quiénes éramos y vemos lo que somos ahora, recuerda, mi hermano, no eres tú, es la gracia del Señor en ti. No eres tú. Tú dices, es que ya no soy el mismo, es que ya no soy el que estaba en la plaza ahí tirado. Y tú te ves ahora bien en el Señor, te ves reconfortado, con problemas, claro que sí, con pecados, claro que sí, pero te ves diferente. No es por tu fuerza, no es por tu mérito, no es por lo bueno que tú eres, es por la gracia y la misericordia del Señor. Y el no sentirnos merecedores de la salvación, el no sentirnos merecedores de ese denario, ¿tú sabes lo que produce en nuestro corazón? Gozo, alegría. Es que tengo muchos problemas, pero da igual porque la salvación sobrepasa esas cosas. Y le ruego al Señor por medio de su Espíritu que pueda traer gozo a tu vida por la salvación. Porque, mi hermano, el Señor Todopoderoso te rescató de las tinieblas a su luz admirable. Porque el Señor te rescató cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados y el Señor te dio vida. Porque estábamos esclavos del pecado en las plazas y ¿sabéis qué? Que el Señor nos ha hecho libres. Mi hermano, y eso no trae gozo a tu corazón. Que su Espíritu Santo pueda tocar cada corazón y pueda traer gozo. Gozo. Aunque lleves 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio, que hoy el Señor pueda traerte gozo de la salvación. Porque no es por tus obras, no es por tus méritos, no es por lo bueno que tú eres, es por su gracia y su misericordia.